Hola a todos, bienvenidos a este primer webinar del año por parte de Mamotest. Es un honor para nosotros reunirnos este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, como una fecha clave donde queremos reflexionar sobre los avances, sobre los desafíos y esta importancia en la lucha contra el cáncer. Desde Mamotest trabajamos todos los días acerca de la salud, principalmente de las mujeres, impulsamos la prevención y la conversación entre expertos que nos ayuden a entender mejor el panorama actual del cáncer. El día de hoy tenemos el gran privilegio de contar con una invitada muy especial, que es la doctora Daniela Vázquez, médica oncóloga con una alta especialidad en cáncer de mama, y nos hablará de los datos más recientes y generalidades acerca del cáncer de mama. Así que sin más preámbulo, doctora, si nos comparte su pantalla y podemos iniciar con esta charla. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ale. Estamos aquí muy contentos de poder compartir un poquito de esta información en el marco de la celebración del Día Mundial contra la lucha del cáncer. Bueno, más bien de la lucha contra el cáncer de general. Bueno, como mi especialidad es un poquito, estoy orientada hacia el diagnóstico del cáncer de mama, pues me voy a centrar un poquito en este tema. Y pues para hablar del cáncer de mama necesitamos irnos un poquito para atrás. ¿Qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama de forma general o no vamos a ver bueno, para este concepto que lo dio la Organización Mundial de la Salud, es en general para el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es un conjunto de enfermedades que se puede originar casi en cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando las células empiezan a crecer de forma anormal, descontrolada y sobrepasan sus límites y tienen la capacidad de invadir otros órganos, lo que se conoce como metástasis. Entonces, el cáncer de mama o los cánceres en general solamente comparten la palabra cáncer, ¿ok? Pero como va a depender de dónde se originó y de la forma en que se presenta, entonces el cáncer es un conjunto de muchas enfermedades y no es lo mismo tener un cáncer de mama que un cáncer de colon, que un cáncer de cervix. Son totalmente enfermedades distintas, tratamientos distintos, pronósticos diferentes. Ahora, enfocándonos en el cáncer de mama, también dentro del propio cáncer de mama vamos a encontrar un gran espectro de enfermedades. También va a depender de dónde empezó. De forma general, podemos ver que la mama tiene dos lugares importantes donde puede originarse el cáncer. Una es en los lóbulos, donde se forma la leche, y la otra es en los ductos. Entonces, y cuando hablamos de un cáncer ductal e invasor, significa que es el cáncer que ya tiene la capacidad, esta capacidad especial del cáncer de poder invadir otras partes. Y entonces, ¿por qué es importante el cáncer de mama? Porque es una enfermedad muy frecuente, muy, muy frecuente. Es el tipo de cáncer más frecuente. Y entonces, cuando vemos estos anuncios, realmente es lo que está pasando. Una de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. Si contamos en nuestra familia, prácticamente por pura estadística, una mujer podría estar afectada de cáncer de mama. Y además, no es excepcional que un hombre pueda presentar cáncer de mama. Entonces, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud nos dicen que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la primera causa de muerte a nivel mundial. Y que a nivel mundial, cada minuto hay 2 nuevos diagnósticos de cáncer de mama. Y en México, cada 20 minutos se diagnostica un nuevo de cáncer de mama. Es decir, que mientras estamos platicando aquí, 2 mujeres van a ser diagnosticadas por cáncer de mama. Y al día en México, 13 mujeres fallecen por cáncer de mama. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿A quién le puede dar cáncer de mama? Desgraciadamente, el cáncer, esta es un fragmento de un libro de patología de cuando estamos en tercer, cuarto semestre de la facultad, donde nos dicen que el cáncer es ubicuo en la población humana y la única forma de evitarlo sería no nacer. Prácticamente el cáncer es inherente a la esperanza de vida. También por eso dicen que ha aumentado el cáncer de mama, es porque ahorita estamos viviendo más, ¿ok? Antes nos moríamos de infecciones, de infartos, todos esos pasitos los hemos ido superando, entonces ahora entre más tiempo vivamos, más tiempo estemos vivos, más riesgo tenemos de desarrollar cáncer a lo largo de nuestra vida. Entonces, realmente todos estamos en riesgo, todos podemos ser susceptibles a desarrollar un cáncer de lo que sea.
Ahora, específicamente sabemos que hay factores de riesgo. Ojo, factores de riesgo significa que puedes tener un poquito más de riesgo, pero no es mandatorio de que por esa cuestión tú vas a tener cáncer. Específicamente, pues nos vamos al género, ¿no? Es un factor de riesgo que le llamamos no modificable, porque obviamente las mujeres van a tener mayor riesgo de tener cáncer de mama, principalmente por todo el mecanismo hormonal que vamos a ver un poquito más adelante, que es la principal motor para el desarrollo de cáncer en la mayoría de los tipos de cáncer de mama. Segundo, la edad, lo que veríamos platicando. Entre más tiempo vivamos, más riesgo hay de tener cáncer y eso es algo que tampoco podemos modificar. Hay otros factores no modificables que específicamente para el cáncer de mama son importantes, que son todos los factores reproductivos, como una menstruación o una menarca temprana o una menopausia tardía, o sea, un mayor tiempo de exposición a las hormonas. Y otro factor no modificable es la herencia. Específicamente sabemos que las personas con ascendencia judía askenazi pueden tener un mayor riesgo de tener cáncer de mama, o más bien de mutaciones que nos pueden asociar al desarrollo de varios tipos de cáncer, entre ellos cáncer de mama. Pero hay otros factores que sí podemos hacer nosotros, que sí podemos modificar para disminuir nuestro riesgo de tener cáncer de mama. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el uso de hormonas exógenas, el uso de terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años o 10 nos puede incrementar considerablemente el desarrollo de cáncer de mama, el sobrepeso, un estilo de vida sedentario, el consumo de alcohol o una dieta con alta consumo de grasas nos podría incrementar el riesgo de desarrollar cáncer. Entonces son las cosas que nosotros podemos incidir para disminuir nuestro riesgo de cáncer de mama. Ahora, ¿cómo son las mujeres de cáncer de mama? Hay aquí dos espectros muy grandes. Voy a poner una comparativa porque la mayoría de cifras que nos podemos encontrar en Internet van un poquito más orientadas a lo que está pasando en Estados Unidos o en países de primer mundo. Sin embargo, en países latinos o en vías de desarrollo como México, estas estadísticas tienen discretas variaciones. Una es la edad al diagnóstico. En Estados Unidos, la mediana de edad al diagnóstico de cáncer de mama va alrededor de los 62 años. En México, en este artículo publicado hace 2 años de todas las estadísticas de pacientes atendidas en Seguro Popular, la mediana de edad es de 52 años, o sea, 10 años antes se diagnostica el cáncer de mama en México. Y vemos que la proporción de mujeres menores de 50 años, pues casi se va, o de 40 años, hablando de mujeres muy jóvenes, es el 10%. O sea, no es imposible tener un cáncer de mama en una paciente muy joven, cosa que en Estados Unidos vemos que no supera prácticamente el 5%. Y hablando precisamente de esto, de mujeres muy jóvenes con diagnóstico de cáncer de mama, esas son unas gráficas donde vemos cómo el porcentaje de mujeres jóvenes con cáncer de mama, hablando de menores, tomando un corte de menores de 40 años, va incrementando de acuerdo a los tipos de países. Vemos países de la Unión Europea o Estados Unidos, vemos como México, la India o América Central, ya este porcentaje va incrementando de 10 hasta un 15%. Entonces, tenemos además del problema general de un cáncer de mama, es que también está afectando a nuestras pacientes jóvenes. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema del cáncer? El problema del cáncer es que las personas pueden morir por cáncer. ¿Y qué es lo principal que nos puede dar como que este riesgo de muerte por cáncer de mama? Va a estar dado por el tipo de cáncer y la etapa al diagnóstico. Entonces, vamos a hablar de los tipos de cáncer de mama. Tipo de cáncer de mama, tenemos aquí un gran espectro. El primero es el cáncer invasor, que representa la mayoría de los diagnósticos de cáncer de mama, y un cáncer in situ. Cuando hablamos de un cáncer in situ, es un cáncer que todavía no ha tenido esta capacidad de invasión, que técnicamente podríamos decir que es una lesión premaligna y que se puede diagnosticar por todos estos estudios de tamizaje, prácticamente casi no da síntomas, y es el momento ideal en que quisiéramos diagnosticar un cáncer de mama. Sin embargo, la mayoría los estamos diagnosticando ya cuando son invasores, cuando tienen la capacidad de invadir otros órganos. Y bueno, de aquí luego todavía tenemos un amplio espectro de variaciones histológicas del cáncer de mama, que esta es la clasificación de la OMS y como ven son muchísimas. Entonces, lo que estamos viendo que dentro del cáncer invasor es solamente estamos hablando de la punta del iceberg y después vamos a ir subclasificando el cáncer de mama de acuerdo al subtipo histológico, al inmunofenotipo, a los subtipos moleculares, subtipos genómicos, para poder definir qué tratando ya es a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, este artículo publicado me parece que es un artículo de una revista no médica, donde ciertamente aquí nos habla de que el cáncer de mama, tomando en cuenta todos estos factores que les comentaba, es prácticamente
no es una enfermedad, sino 10 enfermedades diferentes, porque la combinación de todos estos factores va a impactar directamente en el pronóstico y en el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, son muchas variables las que van a influir en todo lo que implica el cáncer de mama. Sin embargo, hasta ahorita el inmunofenotipo es una de las cosas primordiales. ¿Qué implica el inmunofenotipo? Entonces, pensamos que tenemos una célula maligna, ¿ok? Y que sabemos que en el cáncer de mama hay varios factores que nos pueden hacer crecer las células malignas, principalmente los estrógenos y progesterona, que hablábamos que son de las hormonas que producen las mujeres, una proteína llamada HER2 y hay otras sustancias, ¿ok? Y todas estas sustancias nos pueden hacer crecer y multiplicar las células de cáncer de mama. Entonces, cuando el cáncer se nos está alimentando por estrógenos o progesterona, hablamos que es un cáncer hormonal, HER2 negativo. Cuando el cáncer se puede alimentar de estos factores como el HER2, entonces hablamos de un cáncer HER2 positivo y este puede ser combinación de HER2 y hormonal. Y cuando el cáncer no tiene ninguno de estos mecanismos de crecimiento, es decir, estrógenos, progesterona o HER2, hablamos de un cáncer triple negativo. Estos son como de forma general los tipos de cáncer que son indispensables para poder definir el tratamiento. Le podemos ir sumando cosas, pero de esto no podemos prescindir para decidir un tratamiento de cáncer de mama. Y pues aquí están todas las combinaciones que van a ser dependiendo de los marcadores que exprese. Ahora, ¿cómo son las mujeres con cáncer de mama? Lo que vemos es de que en México la mayoría de pacientes, justo como en Estados Unidos, son un tipo de cáncer hormonal. Alrededor del 60%, 67% en Estados Unidos de los diagnósticos de cáncer de mama son hormonales, ¿ok? HER2 positivo representa alrededor del 20% de los casos y triple negativo, este que es uno de los tipos de cáncer que podría tener un comportamiento pues diferente y que no contamos con una terapia dirigida específicamente para este tipo de cáncer. En Estados Unidos representa el 10% y vemos que en países latinoamericanos como México y un poquito más. Esa es otra de las diferencias, que tenemos un poquito más de prevalencia de diagnósticos de tipo de cáncer triple negativo. Y vemos que esto va de la mano lo que les comentaba, que es una estadística que que también es consistente con estos países en vías de desarrollo. Y aquí, ojo también, porque esto puede ir de la mano, porque el cáncer de mama triple negativo suele ser más frecuente, un poco más frecuente en mujeres muy jóvenes. Entonces, esto puede ir de la mano. Ahora, hablando de etapas de cáncer de mama, de forma general podemos decir que tenemos 4 etapas de cáncer de mama y esto depende del tamaño del tumor. Etapa clínica 1, cuando es un tumor de menos de 2 centímetros y que no ha afectado ganglios. En etapa clínica 2 son tumores que pueden llegar hasta el tamaño de un limón, alrededor de 5 centímetros y que ya tienen afección ganglionar. Etapa clínica 3, ya hablamos cuando hay muchos más ganglios afectados o que tenemos ya compromiso de piel. Y etapa clínica 4, capacidad de invadir otras partes del cuerpo, es decir, hígado, pulmón, huesos o cerebro. Y la posibilidad de invadir estos órganos pues puede depender directamente del tipo de cáncer de mama que hablábamos previamente. ¿Cómo son las mujeres? ¿Cómo se diagnostica el cáncer de mama? Pues esto es la realidad más triste que podemos tener. Y esta es que en países de primer mundo como Estados Unidos, el 60% de los diagnósticos se hacen en una etapa localizada, es decir, en una etapa clínica 1 o 2 sin ganglios. Y regional, o sea, en una etapa clínica ya 3, como le puede tener afección de piel o varios ganglios, es alrededor del 20% de los casos y etapas metastásicas alrededor del 6%. ¿Qué pasa en México? Vemos que etapas tempranas las estadísticas totalmente se voltean, ¿ok? Ese 60% en México se convierte en un 30% y etapa regional se convierte en un 55%. Y la etapa metastásica va de un 6 a un 9%. Entonces, estamos diagnosticando en México las pacientes en etapas más avanzadas. Y bueno, luego vemos qué importa esto, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Lo que sabemos es de que el cáncer detectado a tiempo es curable en un 90% de los casos. ¿Por qué? Porque cuando diagnosticamos un cáncer en una etapa clínica 1, 2 o 3, el tratamiento es con intención curativa, o sea, vamos a curar. Y esto es consistente con lo que estábamos viendo. El 10% de los diagnósticos de cáncer de mama solo son en etapa clínica 4, cuando el tratamiento es con intención paliativa, ¿ok? No es que no vamos a hacer nada, sí hay muchas cosas que hacer, sin embargo, ya no podemos hablar de una curación como en las otras etapas. ¿Ok? Sin embargo, el riesgo es de que sea una etapa más avanzada, el riesgo de recurrencia o de que regrese en el tiempo es mucho mayor.
Ya, claro. Bueno, entonces ya que sabemos esto, que necesitamos saber el tipo de cáncer de mama y la etapa, pues vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de cáncer de mama? Entonces sabemos que requerimos estas dos cosas y hay dos factores externos que nos pueden incidir en la muerte por cáncer de mama. Y eso es, o nos pueden disminuir, y ese es un diagnóstico temprano y un tratamiento de calidad. Entonces, para el diagnóstico de cáncer de mama, la Organización Mundial de la Salud nos propone dos estrategias. Una es el screening o tamizaje, que si vemos del lado izquierdo, este es una estrategia que va orientada a toda la población, ¿ok? O el diagnóstico temprano, que esto es cuando ya hay síntomas. Estrategias de screening, estas son muy conocidas, las vemos en cada octubre en cáncer de mama y ahorita también nos van a estar bombardeando, pero recordar que esto no es solamente por mes, esto es siempre, ¿ok? La mamografía, una mamografía anual a partir de los 40, 50 años, digo, ahorita vamos a ver específicamente las recomendaciones de la norma oficial mexicana. Y otro ejemplo muy claro es el Papa Nicolau, o específicamente más bien ya la determinación de virus de papiloma humano en mujeres en vida reproductiva. Estas son las estrategias de screening. No nos dicen que debes de tener un síntoma, no nos dicen que te debe doler algo, sino que se realizan en toda la población. ¿Okay? Actualmente las recomendaciones para el screening, perdón, para el screening de cáncer de mama, déjenme ver, voy a tener que mover algo. Actualmente las recomendaciones, de acuerdo a la norma oficial mexicana, para el screening o tamizaje, digo, me parece que ya hay un lineamiento diferente ahorita, pero bueno, no diferente, sino que tiene unas pequeñas modificaciones, pero ahorita de forma general es a partir de los 20 años autoexploración mensual, algo que debemos de hacer todas las mujeres. A partir de los 25 años, exploración clínica anual. Esto de clínica implica que lo debe de hacer un profesional en la salud. Y a partir de los 40 años, una mamografía anual o bianual como máximo. ¿Ok? Ahora, estas son las estrategias de screening. Ahora, diagnóstico temprano, ¿en qué consiste? El diagnóstico temprano consiste en realizar una mamografía en presencia de síntomas. ¿Cuál es el principal síntoma de cáncer de mama? 76%, una tumoración en la mama. El 11% pueden tener síntomas que no es una tumoración, que pueden ser como retracción del pezón, descarga o una salida de algún líquido a través del pezón, ulceraciones o un rash o inflamación de la mama, combinación de estos dos en el 6% de los casos y solo en el 5% síntomas diferentes, ¿ok? Que pueden ser como dolor o cansancio, fatiga. Generalmente esto ocurre ya cuando estamos hablando de alguna enfermedad metastásica, que como recordamos representa la minoría de los diagnósticos, ¿ok? Luego, entonces, ¿en qué consiste el diagnóstico temprano? Este es el esquema propuesto por la Organización Mundial de la Salud. El primer paso es que la mujer detecte el síntoma. Luego tenemos un intervalo que va desde la primera consulta y el diagnóstico y luego el inicio del tratamiento definitivo. Y entonces esto se va a dividir en intervalo de paciente, o sea, esta primera parte es en lo que la paciente debe de acudir a pedir ayuda. Luego la siguiente parte depende de los servicios de salud, el intervalo de diagnóstico. Y finalmente el intervalo de 40 días. Sin embargo, la realidad en México es que esto no ocurre. Si nos vamos a este intervalo de pacientes, que la culpa no es del paciente generalmente. Otras mujeres en México tardan como máximo 3 semanas en ir a buscar ayuda a partir de que ya se detectan un síntoma y que el mayor retraso viene en los sistemas de salud, ¿ok? 7 meses alrededor es lo que tardan desde que la paciente dijo tengo una tumoración en la mama hasta que ella empieza el tratamiento. Estos retrasos en el diagnóstico implican una etapa mayor al momento del diagnóstico, que va a impactar directamente en la supervivencia o en la probabilidad de curación. Vemos lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, que en Estados Unidos, Europa, el diagnóstico en etapas clínicas 1 o 2, pues va alrededor del 50% de los casos. Y en México, ya etapas clínicas 3 son las que en el momento en el que se diagnostica. Pero bueno, entonces, esta es simplemente la realidad y ese es el objetivo de todo esto, pues poder incidir y cambiar esto. Pero bueno, volviendo.
sospecha de cáncer de mama. ¿Qué sigue cuando ya tenemos una sospecha de cáncer de mama? Tenemos dos dos formas de abordar el cáncer de mama. Como lo habíamos dicho, una es por síntomas de cáncer de mama, la otra es si llegamos directamente a hacernos nuestra mamografía de tamizaje, ¿ok? Una vez, ya sea que lleguemos por el síntoma o porque nos dijeron que nuestra mamografía está alterada, el siguiente paso es biopsia de la mama y o ganglios y con un estudio de inmunistoquímica para demostrar y conocer el tipo de cáncer, ¿ok? Actualmente hay un lenguaje universal para clasificar todas las mamografías. Siempre que se realice una mamografía debe de venir interpretada de esta forma para que así cualquier médico, no solamente el radiólogo, pueda saber a qué nos estamos enfrentando. Y cuando tenemos un resultado BRAF 4 a 5, estamos hablando de que es algo que requiere biopsia. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos esta sospecha y que se biopsió, lo que se debe hacer es, más bien una vez que tenemos la sospecha, lo que se debe hacer es biopsiar. No cirugía de mama, no quitar la bolita, no esperar, ¿ok? Si tu médico te dice, te voy a mandar a cirugía, no, tampoco es lo correcto, porque hay una secuencia del tratamiento que es diferente dependiendo de cada tipo de cáncer. El primer paso es biopsiar, confirmar que hay células cancerosas en esos hallazgos que se vieron por la mamografía. Y ya después de eso, sí ya podemos extender otros estudios adicionales de sangre o de imagen para tener una tipificación correcta y después poder definir el tratamiento. ¿Ok? El tratamiento va a depender de la etapa clínica y el subtipo. ¿Ok? Eso es indispensable para poder dar un tratamiento de cáncer de mama. ¿Ok? No se quita un tumor de la mama sin tener la etapa correcta y el subtipo. Y la secuencia y tipo de tratamientos que pueden ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, se va a definir precisamente por esos dos factores. Entonces, la siguiente pregunta, ¿a dónde ir? ¿Ok? Cuando ya tengo un diagnóstico de cáncer de mama o alta sospecha, lo ideal es ir a un centro especializado en cáncer de mama o oncología. ¿Por qué? Porque el diagnóstico y el tratamiento de un cáncer requiere una atención multidisciplinaria. Requiere de un grupo de especialistas, desde el médico de primer nivel, que fue el que nos ayudó a hacer todo este abordaje, médicos especialistas, por si hay alguna otra situación que hay que tratar durante todo este tratamiento, el oncólogo médico, oncólogo quirúrgico y radiooncólogo, que son los tres especialistas orientados a dar los diferentes tipos de tratamientos de cáncer de mama. También necesitamos de uso de laboratorio, de medicina nuclear, de un servicio de patología y de imagenología, y luego además todos los tratamientos complementarios, como puede ser rehabilitación, nutrición, psicología, cuidados paliativos o de soporte en caso de una enfermedad metastásica, y a veces nos apoyamos muchísimo en un servicio de navegación, porque como vemos todo esto puede ser muy complejo y los servicios de navegación nos ayudan a poder navegar por los sistemas de salud de una forma menos compleja. Entonces, si vemos todo esto va interconectado porque se requiere de la atención de todo este grupo de sistema y de especialistas para tener el tratamiento ideal para el cáncer de mama. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que yo quiero que se lleven a casa y que quede de esta plática el día de hoy? Es que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. El 90% del cáncer de mama se diagnostica en etapas donde el tratamiento será con intención curativa y que la detección temprana mejora el pronóstico de cáncer de mama. Tenemos dos estrategias de detección temprana. Una es la audición mensual y la mamografía anual o bianual. Ante una sospecha de cáncer de mama es necesario realizar una biopsia que confirme el diagnóstico, eso es esencial. Y antes de decidir cualquier tratamiento que sea cirugía, radioterapia, quimioterapia, es indispensable saber la etapa clínica y tipo de cáncer de mama. Y pues eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, doctora Daniela, por esta excelente presentación. Sí me gustaría hacer algunos comentarios. Creo que al día de hoy seguimos hablando de factores de riesgo que tienen que ver con el estilo de vida. Y se siguen mencionando como enfermedad multifactorial, el cáncer de mama y como los factores que ya conocemos, obesidad, tabaquismo, para algunos otros cánceres quizás más importante, sedentarismo, como decías, a mayor edad, ese es un riesgo. El estilo de vida en general sigue siendo un tono que seguimos fuerte y es un punto donde la intervención es buena y se sabe que tiene un impacto
importante para la prevención. Después de ahí, algo que también resaltar y que se sigue mencionando, incluso ya en países, como decías, de nivel de ingreso alto, la incidencia va en aumento en la mujer joven. Hace algunos años lo notamos mucho y resaltaba mucho en países de ingreso medio bajo, esa incidencia mayor que sigue siendo más alta en Latinoamérica, en mujer menor de 40, o sea, en mujer joven que le llamamos, ¿no? Menor de 40 años. Pero justo las estadísticas recientes de Estados Unidos también mencionan esa incidencia en aumento en mujer joven en cáncer de mama. Entonces, ahí es un área de interés también que sé que tú, tu grupo y gran grupo en México tienen varios años con ese interés. Por otro lado, me gustaría mencionar lo que hablamos de los programas de tamizaje. Nosotros siempre resaltamos esa estrategia como la mamografía y los programas en sí. No es solo hacer una mamografía, sino todo lo que incluye un programa. Desde que la paciente se acerque, antes de que tenga un síntoma, se haga un estudio de buena calidad, se haga un diagnóstico especializado y tenga ese rellamado, tenga esa atención, si todo está perfecto, la información de que tiene que realizar el estudio cada año o cada 2 años. Idealmente en México decimos, idealmente si es posible cada año a partir de los 40, pero ese programa, esos programas también tienen cierto retraso en la atención o cierta carga de volumen que a veces sobrepasa los sistemas. Y ahí es donde hay que fortalecer también. Y luego la siguiente estrategia que mencionabas, el diagnóstico donde la paciente consciente, lo llamamos como pre-screening, y ya voy a finalizar con esto, el pre-screening, donde la paciente puede tener su autoexploración mensual, eh, o incluso existen ciertos wearables que te ayudan a cierta autoexploración, su consulta ginecológica, chequeo anual, donde la paciente si detecta alguna secreción anormal por el pezón, alguna retracción o algún área palpable nueva, es importante que acuda y es probable que exista cierto diagnóstico un poquito más temprano, a dejar pasar meses, porque acá